buenos días, Negrito. Y se ha integrado al panel, ahora ya está recuperado de su voz, está bien. Tenemos la patita más o menos, pero aquí no se nota porque tenemos la mesa. Mauricio Valdivia está con nosotros, psicólogo forense. Y con él también saludamos y entramos a nuestra sección, Negrito. Las noticias del panel en Muy Buenos Días. Claro que sí. Queríamos hablar, Mauricio, sobre la carta justamente de Mauricio Ortega, en el caso que hemos seguido muy de cerca de Nabila Rifo, diciendo que es inocente, pidiendo que se busque a él o los responsables de la agresión de Nabila. Así termina esa carta que envió al programa Palabra de Radio Genial de Coyhaique. Llama la atención varias cosas. Yo no sé que alguien esté procesado, detenido y que tenga, digamos, acceso, lo comentábamos en el caso del otro día, por este chico por el caso de Nicole Cesarego, ¿no? Sí. Que él dio, el asesino, digamos, dio cuñas en vivo, pero nosotros en Chile no teníamos esto. Lucas Ascona. Lucas Ascona, justamente. Ahora, esto llevado a Chile en el caso de Mauricio Ortega, que él puede mandar una carta estando recluido, digamos, a un medio de comunicación. Bueno, son parte de la estrategia de la defensa en general. También es predecible. Así como habíamos dicho que era predecible los cambios de los dichos en este caso de Nabila. En este caso también la defensa va a mover todos los hilos que sean necesarios para tratar de demostrar en cierta medida, crear duda. Recordemos eso, es un aspecto central. El imputado no tiene que demostrar nada, tiene que solamente crear duda razonable en relación a lo que van a juzgar en algún momento los jueces. Pero Mauricio, ¿cuánto ayuda a esta duda, a esta generación de dudas también las mismas declaraciones de Nabila? Que en un principio dice A, después dice B. Decíamos hace unos programas anteriores que alrededor del 60% de los casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales es total y absolutamente esperable que la víctima se retracte. Es decir, es parte del proceso. Es parte del proceso. No es algo que venga a causar gran extrañeza en el sistema judicial porque es lo esperable. ¿Y por qué sucede? Esencialmente es porque se ven enfrentados a una situación tan contradictoria, es decir, una persona cercana, y por eso los delitos sexuales también pasa exactamente lo mismo, se ve una situación tan contradictoria, es decir, no esperamos tampoco que nos agredan en la calle cuando vamos caminando, pero si me agrede un desconocido, posiblemente mi conciencia, mi aparato psíquico, si eso es el elemento, el aparato psíquico no es capaz de aceptar esa situación y se bloquea. Aparecen los mecanismos de defensa en donde se proyecta entonces la responsabilidad de nuestra parte. Yo no acepto que sea mi padre, no acepto que sea mi pareja, aquella persona más peligrosa. Imagínense lo que puede significar eso. El aparato psíquico se ve vulnerado desde lo que es la agresión física y también vulnerado desde la capacidad para aceptar esta situación que se considera como algo irracional. Pero hablamos de sobrevivencia el otro día. Hablamos un poco que es una manera de protegerse un poco. Lo relacionábamos, si te acuerdas, justamente tú lo señalabas con el síndrome de Estocolmo. En que yo me identifico con aquella persona con la cual tiene el poder. En este caso es esperable. O sea, por una parte, sin entrar todavía en la carta, es esperable los cambios en la declaración. ¿Y la declaración de ella? Sí, de ella. Ahora nosotros veíamos el otro día que, claro, acá hay dos posibilidades, ¿no? Que mucha gente ya ha sido impacto mediático porque igual hay mucha gente que ahora ha empezado de verdad a creer en que Mauricio Ortega es inocente y otros que todavía consideran que no. Son solo suposiciones en ambos casos porque todavía, digamos, la justicia no ha terminado. Pero, por ejemplo, él dice... Todos saben que Nadia había tenido una infancia muy mala, pobre e injusta y sacrificada. Así la acepté. La pobreza e injusticia de esta sociedad no puede marear y castigar a las personas. Hemos pasado mucha pena, lágrimas y desesperación al ver cómo se practica la injusticia en este caso. Mientras amenazas, arrogancia y prepotencia. Solo quieren beneficiarse laboralmente en desmedro de la justicia. ¿Por qué meter, por ejemplo, la infancia de Nabila? Lo primero, esa carta no es una carta espontánea. O sea, tenemos que considerar que no es una carta espontánea, no es una carta que haya aparecido desde lo que es su conciencia. ¿Alguien la dictó? Se elaboró. No vamos a decir que alguien la dictó, pero fue elaborada, fue pensada, planificada y con un objetivo determinado. Es decir, no es algo que aparezca así espontáneo. ¿Sabes por qué llama la atención? Perdona, un segundo, para que lo analices mejor. Porque dice acá, para todos los lectores, viene por parte. Algunos para mi familia, viene como separado, digamos, como distintos puntos, párrafos, digamos, para distintas, como separados los lectores y también su propia defensa, lo cual también es raro, ¿no? A mí me gustaría que recordáramos un caso bastante emblemático en nuestro país, el Tila. El Tila dejó una carta que se la mandó al ministro del Interior, Insulza.
en la cual hacía una elaboración en la cual él se presentaba como víctima de esta sociedad. Por lo tanto, no es extraño entonces encontrar El cartas. violador de la dehesa se le El llama. violador de la dehesa, encontrar cartas justamente en las cuales se hace toda una elaboración y lo que se busca es un objetivo de crear justamente emotividad. Eso es lo que se está buscando con ¿Y esa esta carta. carta es válida a la hora del juicio? ¿Se podría tomar como una prueba? Decíamos que, ¿se acuerdan del llamado? Lo que pasó Sí. con el llamado. Sí. Esencialmente el llamado fue creado con un objetivo que era lograr una pseudo declaración. En este caso es una presentación en la cual podríamos considerar que el imputado está renunciando a su derecho a guardar silencio. Pero, por lo tanto, él no se está atribuyendo culpa. Al contrario, se está exculpando. ¿En qué aspecto tú podrías decir que es una carta elaborada? Porque en el caso del Tila a uno le llamaba la atención dada la procedencia de él, no quiero sonar peyorativo, pero evidentemente una persona que quizás no tiene una cultura que le permita elaborar o desarrollar ciertos aspectos, ciertos pensamientos más abstractos. En este caso, ¿se percibe eso? Porque tampoco creo que sea insisto, sin ánimo de sonar peyorativo, probablemente aquí hay características que avalan, digamos, lo que tú estás diciendo, que es una carta elaborada. Esencialmente no está transmitiendo una emoción. Es decir, ¿qué esperaríamos de una persona que está arrepentida, de una persona que está deshecha por lo que sucedió? Deshecha porque pensemos que realmente no fue él. O sea, mantengamos la presunción de inocencia. Él no fue el autor. Pero en este caso está deshecho por dos cosas. Uno, por lo que le pasó a Nabila, o debiera estar deshecho por lo que le pasó a ella. Alguien le sacó los ojos, imaginemos. Alguien le sacó los ojos a su pareja, a alguien que él quiere. Pero por otra parte, además debería estar deshecho, ¿por qué? Porque lo están acusando a él. Entonces, más que transmisión de un contenido, aquí debiéramos esperar entonces encontrar emotividad, emoción, desgarro, cosa que no está presente. Al contrario, encontramos que hay elementos funcionales que lo que busca es exculpar, o sea, obtener un cierto ¿Y beneficio. cómo afecta psicológicamente esta carta a Nabila? Porque probablemente ella debe enterarse de todas las noticias. El daño va a seguir. Eso mientras el caso, desgraciadamente incluso la investigación científica nos dice que las víctimas, en la medida que hay juicio y que hay un supuesto autor, las víctimas van a sufrir más que cuando no hay autores. ¿Por qué? Porque se mantiene activo, sangrando la herida durante todo el periodo que dura la investigación. Es decir, podemos hablar hasta 2 años de investigación, entonces Hasta el el cierre de la herida psíquica, la herida física pasa, Ya. pero la herida psíquica se mantiene y Si eso el se acusado de mantiene. un cercano como su pareja también genera estos espacios como lo que hace ella, que es contradecirse, toda esa cuestión. Completamente explicable, es Porque decir, lo que a mí me pasa más allá de si es culpable o no él, es que ella vive una situación límite donde ella es claramente la víctima. Entonces lo que me pasa a mí en esta situación es que en el fondo ahora un poco como que se empieza, aunque sea teóricamente, ¿no?, a cuestionarla si lo que ella dijo es verdad, si no, entonces ella tiene que, además de estar paliando una situación que es de por vida, que son su vista, que es su toda su autoestima, todo lo que eso significa. Javiera, Ahora ahí está en tocaste cuestionamiento la si ella esencia. tiene o no, si es culpable o no de tener a su pareja, a su amor detenido. Yo eso me parece que en el fondo lo único que hace eso es como revictimizar y ahí tocaste la esencia de qué es lo que se produce en la violencia de pareja, la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Se afecta esencialmente lo que es más importante en una persona, en un ser humano, su autoestima. Es decir, la persona finalmente termina siendo nada, termina considerándose ella la culpable de lo que pasó. Recordemos lo que decíamos. Finalmente en los delitos sexuales la madre termina diciéndole, ¿qué hiciste, hija? Mira lo que hiciste, destruiste la familia. Claro. Situaciones completamente irracionales. O sea, es muy brutal y podemos recordar incluso las declaraciones de Erika Olivera cuando decía que le cuenta a su madre y su madre le dice, si esto es verdad, tú vas a destruir esta familia. Sí. Es tan complejo eso que yo creo que lo que dice la Javi es súper relevante porque sabes que yo entiendo que mediáticamente es súper interesante esta situación, pero no nos podemos olvidar del foco. Aquí hay una persona que sufrió una violencia tremenda, que le sacaron los ojos, como bien dices tú, y yo creo que no es de morboso reiterarlo, pero en realidad es una situación gravísima, donde además lamentablemente tenemos un país que avala la violencia de género constantemente, en talla, en broma, en dinámicas X, y entonces de verdad eso a mí me parece muy, muy grave. Y esta carta lo que hace es sacar el foco y ponerlo a él casi como víctima. Y eso a mí me parece muy grave. Bueno, aquí tenemos que reconocer entonces que la estrategia de la defensa está muy bien hecha. Es decir, aquí hay que reconocerle beneficio a la defensa, porque esto
insisto, no lo podemos asegurar, pero esto no fue espontáneo. Esto no fue espontáneo. No aparece porque sí, ni en la elaboración de todo el relato debiera estar solamente su presencia. Yo sé que tú manejas grafología, me gustaría si pudiéramos ir al video wall, porque yo sé analizar, a lo mejor hay ciertos elementos de lo que tú dices, Mauricio, que se ven ahí, ¿no? De esta situación que no es espontánea, que es preparada, quizás hay algo en la letra que nos habla de eso. Miren, lo primero que tendríamos que analizar acá es que hay una adecuación contextual. Hay una adecuación contextual, es decir, el contexto ya previamente está elaborado. ¿Eso qué quiere decir? Que no fue fruto de la emoción, no fue fruto de algo completamente espontáneo. Es decir, hay una adecuación del punto de vista estructural. Vemos que estructuralmente está adecuado, está casi con margen como si hubiera sido preparado. Por lo tanto, eso da cuenta de que hubo una preparación previa. O sea, sin entrar todavía al análisis de lo que tiene que ver con la grafología. Grafológicamente, estamos frente a una escritura con cierta tendencia a la inclinación hacia la derecha. O sea, con cierta impulsividad. Angulosidad son los elementos que predominan. Esa angulosidad es propia de una escritura más bien impulsiva, por qué no decir agresiva, desde la perspectiva del contexto en su cuidadosa elaboración. Vemos que incluso en las letras que son eminentemente redondeadas, ovales, aparece cierto rasgo vinculado a la angulosidad. Eso es muy propio justamente de los elementos que estamos dando cuenta, es decir, impulsividad, agresividad. Un aspecto central, descontrol de impulso, descontrol de impulso. Con esto no lo estamos condenando. Estamos analizando cuáles son las características que aparecen con el contexto relacionado a su escritura. No es suficiente. Esto no es un medio de prueba. Nunca va a ser un medio de prueba. Es decir, hay mucha gente impulsiva, mucha gente que se descontrola ante las emociones fuertes, pero que no necesariamente va a sacar los ojos a su pareja. ¿Hay diferencia si alguien escribe con letra manuscrita o letra imprenta? ¿Eso dice algo o la verdad es que no? Esencialmente es más relevante el hecho de mezclar mayúsculas con minúsculas, cosa que en este caso no está claramente presente. Sí, cuando vemos que es muy elaborado desde el punto de vista formal, es preferible, o sea, cuando alguien quiere dar mejor impresión, lo que hace es construir, aun cuando no predomine en él el uso de la tipografía. En este caso estamos frente a una letra tipográfica. La caligráfica es la manuscrita. La caligráfica tiene que ver más con el afecto, más con la expresión directa. Aquí hay ya, por ejecución formal, ya habrían elementos que dan cuenta justamente de una planificación previa. Por lo tanto, todos los elementos formales de la carta dan cuenta que habría una elaboración. Me atrevería a decir que esta carta fue escrita previamente en otra hoja y luego fue pasada en limpio. En un cuaderno. Pero igual tenemos ahí como que dejó ese espacio, ¿no? Como que una idea que quizás borró, que dice, con nuestros 4 hijos, blanco, blanco, blanco. Debe ser que ahí aparecen los nombres de los niños y ha sido borrado justamente para evitar la... Claro, es intencional. ¿El tipo de papel influye? ¿Quiere decir algo? Porque es raro escribir sobre un papel así. No, esencialmente debe ser porque la incidencia más bien de la elección del papel tiene que ver con el uso del espacio. En este caso vemos que el espacio está agotado. El espacio está agotado. Eso tiene que ver también con un aspecto que no hay respeto de los límites. Es decir, se escribe hasta allá y hasta acá. Se dan cuenta que no hay márgenes acá y hay un uso inicial y un uso final de manera indiferenciada. Mauricio, y el hecho de que esta carta finalmente nosotros la conozcamos y la tengamos acá ahora, puedas analizarla, tampoco es al azar, ¿no? Porque esa carta podría ser privada, pero él la lanza, digamos, en un medio de comunicación, porque él le podría haber escrito, por ejemplo, a ella directamente, ¿no? Vemos que el contenido muestra cierta elaboración. Es decir, cuando digo cierta elaboración, hay un objetivo que está a la base de esto. Por eso yo decía primero, ante el análisis grafológico de los rasgos de personalidad, más bien un análisis de contenido. ¿Qué es lo que se espera lograr con esta carta? Causar la sensación de que es víctima. En cierta medida se está buscando entonces ser considerado también como víctima de esto, del sistema que no comprende. No solamente eso, Mauricio, porque fíjate que estaba leyendo la carta ahí cuando tú la estabas mostrando y llama la atención porque habla concretamente de los fiscales como que se ensañaron con él, o sea, evidentemente se victimiza, pero también genera cortinas de humo, porque dice justamente ahí, denuncias que no se toman en cuenta y otras denuncias que no se toman en cuenta, a quiénes o a quién están encubriendo, como tirando el tejo para otro lado, digamos. Estableciendo como que él supiera una verdad. De alguna manera. Tenemos que recordar que en el caso de Nabila, por ejemplo, Nabila tenía 2,6 gramos de alcohol en el cuerpo. Pensemos que su marido también estaba en las mismas condiciones. Por lo tanto, poder acordarse con detalle en relación a lo que sucedió esa noche, la verdad que ya consideramos que es muy difícil. Es muy difícil poder caracterizar si lo hice
y no lo hice. Por lo tanto, el elemento de la alteración de memoria aparece como relevante después de los 2 gramos. Después de los 2 gramos de alcohol en la sangre, uno de los elementos centrales que se comienzan a perder es la conciencia. Juntamente con la conciencia aparecen las pérdidas de memoria. Por lo tanto, los lapsus, los espacios, aparecen como lo más relevante. Es decir, es más probable que no se acuerde lo que pasó esa noche, donde se mezcló alcohol y violencia, más que decir esto es lo que sucedió esa noche. Y el hecho de que Mauricio ponga, yo, Mauricio Ortega, que él se cite en la carta con nombre y apellido y cite así a Nabila Rifo, a los hijos con nombre y apellido, ¿quiere decir algo? Nuevamente nos lleva al objetivo central que está siendo buscado por él. En este caso lo que está buscando es que nosotros conozcamos el contenido de esta carta. Claro. Esta carta no está direccionada a ella, no está direccionada a los hijos, no está direccionada a su familia, sino que está direccionado a quién, a todos nosotros, a la opinión pública. Pero lo que busca entonces crear cierto concepto en la opinión pública. Humaniza, de alguna manera humaniza, o sea, al establecerse él y establecer a su hijo, establece también en la opinión pública la idea de la familia. Yo siento que es como una carta fría. No es una carta con cariño. La frialdad está dada por la elaboración previa. Es decir, aquí hay elementos que dan cuenta de que él tiene emociones que aparecen justamente en los grafismos. La letra da cuenta de una emotividad, pero el contenido se aleja de esa emotividad. Por lo tanto, eso es lo que me lleva a afirmar que esta carta fue previamente elaborada. Pero mi pregunta cuando te decía lo de que Nabila es la víctima, en el fondo es, ok, está saliendo todos estos antecedentes. Salió otro día esa llamada por teléfono también, donde la propia Nabila decía, no, nosotros vamos a estar siempre juntos. Todo eso está muy bien si realmente Mauricio es inocente, porque él lo que está haciendo es poder usar todos los medios posibles para demostrar su inocencia. Pero si supongamos que es culpable, ¿qué pasa con todo esto? Y con Nabila. Le pedimos al director que deje la firma ahí. Para que después podamos analizar la firma. Porque finalmente, ¿qué pasa si es culpable y están las pruebas y está a todo el mundo en contra, la opinión pública? ¿Qué pasa con Nabila? ¿Quién la protege a ella? A mí eso me llama la atención. Bueno, esencialmente ya lo hemos hablado también, que el sistema tiene herramientas y tiene recursos para proteger víctimas y testigos que se presentan en un juicio. Es decir, Nabila hoy día tiene asegurada la protección por parte del Ministerio Público en el contexto de todo lo que es la investigación. Desgraciadamente, ¿qué va a pasar con ella una vez que se cierre el proceso? Va a tener que justamente recurrir al sistema de salud, al sistema propio que le permita algún tipo de intervención psicológica. ¿No hay un seguimiento en ese sentido? Porque de verdad la situación que ella vivió es de un nivel de trauma tremendo y como bien dice la Javi, es de por vida. O sea, perdón, hay una situación física que establece una dinámica psíquica de por vida. La pérdida de un miembro está descrito además en el libro, que genera una situación psíquica muy jodida. Sí, pensemos que es tan simple. Nabila nunca más se va a poder mirar al espejo. Exacto. O sea, algo tan simple. Nabila nunca más se va a poder mirar al espejo. Por lo tanto, el daño va a ser permanente, reiterativo e histórico, de por vida. Mauricio, antes que pasemos al tema de la firma, tú mencionabas el tema de que había una competencia de parte de los abogados al elaborar esta carta, que hay algo detrás, no está Mauricio solo. ¿Esto puede tener un efecto al final en los jueces, en el trabajo de la justicia? ¿Tú lo ves que puede tener alguna incidencia? Porque genera cierta respuesta, obviamente, en todos nosotros. Claro. Lo estamos Opinión discutiendo pública. acá, en el público. Pero los que toman la decisión al final, ¿tiene alguna incidencia por tu experiencia? ¿Estas cartas tienen algún...? Se siente que se maneja la opinión pública a través de esa carta. Pero hacia la justicia, ¿tiene alguna incidencia? Esencialmente Y los después jueces por son la personas. justicia. Tenemos que reconocer que los jueces son personas, escuchan noticias y ven noticias. Pero en mi experiencia, la verdad que he visto miles de fallos, es decir, resoluciones judiciales en las cuales uno realmente debiera sacarse el sombrero. Esto que dicen que los jueces son a veces demasiado blandos. Hermético. La verdad que los jueces, de mi experiencia, he visto que las resoluciones son fundadas en la ciencia y en el sano criterio. Por lo tanto, podría decir, y casi me atrevo a afirmar, que resuelven en función de la lógica y de la ciencia. Y ya pasaba, porque no sé si todavía había muchos indicios de que podría haber ADN finalmente en el sitio del crimen digamos, del culpable, ¿no? Uno de los elementos que hoy día nos tiene que llevar, es decir, no todo está perdido, porque aparentemente uno de los elementos más difíciles de comprobar en un hecho es situar al autor en el lugar del delito. En este caso, aparentemente, según lo que sabemos por los medios de comunicación, habrían evidencia de ADN en el lugar donde se produjo la agresión directa.
Por lo tanto, esperemos que eso sea real y eso sí que va a cobrar justamente real significación. Más allá de los dichos o de las cartas, más allá de la declaración o los cambios en las declaraciones de Nabila o lo que el imputado en este momento publique o diga en el momento del juicio. Pero, ¿sabes, Mauricio? Hay algo que llama la atención y que insisto, y que es con algo que ha planteado la Javi todo este rato. A ver, el que se filtre la llamada telefónica, el que se filtre esta carta, hay una desprotección de Nabila. Por lo menos esa es la sensación que uno tiene. Que de alguna manera, justamente esto que hemos hablado tan reiteradamente de la protección psicológica, además, que ella tiene que tener, porque es una víctima. Si ella es la víctima, pero se ve vulnerado porque efectivamente cuando aparece la prima hablando con ella por teléfono y se filtra, raro. Esta carta, raro. Porque desvía el foco de atención de lo que realmente nos debería importar, que es la violencia de género y que es con lo que como sociedad además queremos terminar de una vez por todas. Miren, yo lo voy a plantear al revés. Desde que se inició la reforma procesal penal, la transparencia del nuevo sistema, es decir, del juicio oral, ha sido uno de los elementos más importantes que ha tenido nuestro sistema judicial chileno. Por lo tanto, la filtración, la transparencia, aparece como un elemento central, adivinen de qué. De la ecuanimidad, es decir, que la justicia actúe y sea efectiva e igualitaria para todos. Es decir, el elemento que siempre dicen, no, si la justicia actúa para algunos de una forma y para otros de otra manera, hoy día la transparencia, el que todos estemos hablando y que conozcamos en base a qué se toman las resoluciones, es un elemento que viene a ser positivo. Por lo tanto, más al margen de lo que podemos pensar de Nabila, sí, en eso tienes mucha razón. Nabila debiera ser una persona que debiera presentar protección por parte del Estado de por vida. Porque vuelvo a insistir, ella toda la vida cuando se levante no se va a ver en el espejo. No va a poder mirar a sus hijos. Y eso va a significar justamente que lo va a recordar de manera permanente. Y ese daño va a estar abierto de manera permanente. Mauricio. Hoy día ese daño sigue más abierto que nunca y va a seguir más abierto que nunca mientras no hayan culpables. Mauricio, ¿podemos analizar la firma que tú tienes ahí de Mauricio Ortega? En realidad las firmas son una de las mejores formas de conocer las características de personalidad de alguien es a través de su conducta. Como no podemos observar la conducta de manera reiterativa o permanente, la verdad es que la conducta gráfica nos da representación muy clara de quiénes somos y de qué manera nos relacionamos con el mundo. Es como la proyección más allá de lo que es nuestra forma de caminar, nuestra forma de sentarnos. Nosotros escribimos, ¿con qué escribimos? Iba a preguntar yo, ¿con la mano? Escribimos con la cabeza, por lo tanto, hay parámetros que son propios de un arco reflejo. Por lo tanto, en la firma y en la escritura en general, pero particularmente en la firma, está algo que se representa con algo que es esencial en la persona humana. Este soy yo. La firma dice, este soy yo. ¿De qué manera se articula entonces mi yo en la realidad? A partir de qué manera me relaciono con el espacio. Aquí vemos que el espacio es utilizado en forma totalitaria. Desde el punto de vista psicológico diríamos casi megalomaníaca. ¿Qué dice eso? ¿Qué dice? ¿Que ocupe tanto espacio? El tamaño. Que no respeto el espacio y voy más allá justamente del espacio que podría ser lo central. Este es el yo, pero el yo se irradia más allá de lo que es lo central de este yo. Un yo que está caracterizado por, miren, si ven el detalle, ¿qué son eso? Puntas que tienen que ver con cierto elemento agresivo de descontrol de impulso. Está orientado hacia el espacio y hacia la derecha. En la realidad, en la representación gráfica, la derecha significa futuro y la parte superior significa la idealización y la fantasía. Por lo tanto, estamos frente a una persona que está pensando en el futuro, pero esencialmente vinculado a lo que es la fantasía y a lo que es su deseo de creatividad. Ahí aparece todo lo relacionado con lo mágico. Por lo tanto, estamos frente a una persona, en resumidas cuentas, que no es estable desde el punto de vista de su representación gráfica. Es así entonces como la firma nos dice mucho en relación a quién es esta persona. Vuelvo a insistir, la falta de estabilidad no es un elemento que permita comprobar que él lo hizo o que no lo hizo, pero es un elemento que nos permite conocer frente a qué persona estamos y cómo interpretar entonces todo lo que nos está diciendo. Bueno, y además un contexto, Mauricio, porque con todo respeto yo estaba pensando también en mi firma y decía, soy un psicópata, me voy a ir de acá. Hay pequeños matices. Hay contextos que hay pequeños matices que permiten, por ejemplo, aquí la angulosidad más esto es muy relevante. Hay tres puntos abajo que son tres pequeños. Desconocemos, bueno, eso es un punto,
es una pequeña rúbrica, es decir, es un detalle que es más bien ornamental, que tiene que ver con cuál es su vinculación. Pensemos que en la hoja de papel representa lo que es la realidad. La parte inferior de la hoja representa cuán solidez tengo yo con la realidad. En este caso, vemos que no hay una relación directa con la base de la hoja. Por lo tanto, predomina lo afectivo, predomina lo emocional, de carácter bastante descontrolado, sobre una lógica vinculada a la fantasía. Esas serían las características centrales que dan cuenta justamente de la firma. Está firmando en este minuto. Están todos firmando acá, estamos todos muy preocupados viendo cómo nuestra firma. Cualquier cosa es mi firma. A ver, vuelvo un poco a la pregunta anterior. Desde lo que establece, digamos, esta lectura que tú estás haciendo, que evidentemente me imagino que la grafología tiene que ver con ciertos patrones, ciertos símbolos que están claros, digamos, tiene que ver también con esta historia, en definitiva. ¿Por qué lo digo? Porque no falta la persona que está en su casa, que de repente dice, hoy tengo puntas, hoy tengo la cabeza, no sé. Son elementos genéricos que se dan en el contexto. Debe ser en el contexto. Aclararlo. Debe ser en el contexto. Es decir, no es algo absoluto. La grafología no es algo absoluto. Es muy efectiva y muy eficiente del punto de vista que da más información que la información que encontramos cuando observamos, por ejemplo, la conducta de alguien. Pero si vamos a lo más básico, cuando observamos la conducta de alguna persona ya interpretamos ciertos patrones. Es decir, solamente observar cómo alguien camina, cómo alguien se sienta, ya tenemos ciertas apreciaciones en relación a lo que es la conducta no verbal, digamos. No verbal. Ahora, Mauricio, considerando la firma, considerando un poco también la estructura de la carta, llama la atención algo que nos comentaron, de hecho, por interno, que es que se dirige a nosotros. Pero si yo se los leí... Dale, léalo de nuevo. Que lo que más me llamó la atención a mí, por lo menos de toda la carta, es este párrafo muy cortito. Dice, para todos los lectores. Por favor. Todos saben que nadie había tenido una infancia muy mala, pobre e injusta y sacrificada. Así la acepté. ¿Se dan cuenta en la posición que Como se que coloca la él? condena, la califica. ¿Qué tendríamos que decirle nosotros? Pero muchas gracias por lo que hiciste. Claro, qué bueno eres. Qué bueno eres. Ay, Realmente hay que reconocer que has tenido muy buen corazón. Eso es lo que busca producir. Al margen, insisto, al margen de que sea él el autor o no. Pero más Estamos esa frente a cosa una persona en la cual... de todos saben, es como diciendo... porque también es como, todos saben que ella era muy pobrecita, ella era muy... Porque todos saben cómo era. La pregunta sería, ¿cuántas personas están a la base de la elaboración de esta carta? Eso va a ser algo que no lo vamos a poder saber. Pero esa carta no fue elaborada entre cuatro paredes. Es decir, el diseño obedece a una lógica y a un objetivo, crear conciencia de inocencia. ¿Y cómo llegó esta carta? Disculpa la pregunta, quizás tú no tienes la información, pero me llama mucho la atención que la carta haya salido de la cárcel. Sí, es que por un mensaje, bueno, es lo que nos ha llamado por la un atención a fax, todos, no entiendo. Miren, les voy a contar otra cosa para que no veamos que en nuestro país pasa solamente esto. Mis primeras experiencias en la cárcel me llamaban la atención en relación a que los internos acá en Chile utilizaban celular, se contactaban por internet, mandaban cartas o hablaban por teléfono. La verdad que mi primera experiencia en el ámbito policial me llamaba la atención. La verdad que tuve la experiencia ahora de conocer las cárceles europeas. Y desgraciadamente en la cárcel europea pasa exactamente lo mismo. Es decir, siempre hay la posibilidad de fuga de información, siempre hay la posibilidad de ingreso de tecnología, siempre hay la posibilidad de ingreso de droga. Por lo tanto, no tenemos sí, no es lo adecuado. Es algo que debiéramos contrastar y controlar, pero es lo que pasa a nivel internacional. Y lo que uno ve en las películas, yo no estoy diciendo que este sea el caso, pero en las películas uno ve también que a veces los abogados defensores en el fondo ayudan ahí porque como son sus defendidos y quieren, y esto les puede servir para el caso, uno lo ha visto, no sé, yo lo he visto en películas. La pregunta central que nos va a aclarar para qué es esta carta es ¿a quién le sirve esta carta? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué ganancia hay en esta carta? La verdad que ahí vamos a encontrar el resultado. Entonces, ¿quién habrá promovido que esta carta haya salido a los medios? Ahora volvemos al punto que generalmente lo hemos conversado también acá, que todos estos pueden ser situaciones anexas, digamos, que no deben distraer, aunque obviamente lo hacen porque la opinión pública comenta, porque está en este programa, pero de las pruebas que sí son contundentes, como por ejemplo el ADN y todas esas cosas, que son pruebas mucho más, digamos, certeras y determinantes a la hora de finalmente decidir un juicio, ¿no? Las pruebas que se van a utilizar para verificar si hay culpabilidad o inocencia son esas pruebas que se van a ser puestas en juicio. Por lo tanto, todo esto puede ser considerado como inexistente desde el punto de vista que los jueces de garantía, el juez de garantía en su momento diga si es prueba válida o no es prueba válida. Mientras eso sucede, esto está en una investigación, por supuesto, seguramente vamos a saber más antecedentes, vamos a conocer.